darle pase entonces a la doctora Simon para ver la visión del radiooncólogo en manejo de enfermedad resecable y no resecable de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Buenos días con todos, yo soy la doctora Sonia Simon del Hospital Regagliati. El día de hoy les voy a traer la visión del radioterapeuta en enfermedad de cáncer pulmonar de células no pequeñas resecable. Bien, entonces el contenido, vamos a empezar con la introducción y he dividido la ponencia en 3 escenarios. Escenario 1, inoperable o de alto riesgo quirúrgico. Escenario 2, operable que rechaza la cirugía o está en un ensayo clínico. Y escenario 3, radioterapia postoperatoria. Bien, entonces la radioterapia es parte del manejo de un paciente oncológico. Nosotros sabemos que el 50% de los pacientes oncológicos van a llevar radioterapia en algún momento, sea curativa, paliativa, adyuvante, neoadyuvante. Por lo tanto, a lo largo del tiempo la radioterapia ha evolucionado en la forma de tecnología. Pasamos de tratamientos 3D a la era del IMRT, IMAT, SBRT actualmente. El impacto es un mayor control de la enfermedad tumoral, minimizando la toxicidad de los órganos cercanos y una mayor precisión al objetivo. Y este tratamiento es adaptativo porque basamos nuestra conducta en la anatomía, ubicación del tumor, el estadio TNM, las comorbilidades del paciente. Actualmente también nos abordamos a la parte de la inmunoterapia porque en conjunto con la radioterapia ablativa ha tenido buenos resultados en los pacientes. Tenemos aquí la revisión de la literatura desde el año 2000 al 2019, cómo la supervivencia en estos pacientes ha ido mejorando de acuerdo a la evolución en la tecnología de la radioterapia. Pueden ver las primeras técnicas de 3D y MRT y actualmente estamos ya con Linacs asociados a resonancia. La radiobiología del fraccionamiento también es muy importante, ya que aquí tenemos los fraccionamientos convencionales. La radioterapia se basa en la cantidad de dosis que entrega por sesión. Pasamos de fraccionamientos de 2 Grays a ahora fraccionamientos de más de 8 Grays, donde tenemos impacto en la radiobiología del tumor. Pasamos de fraccionamientos convencionales que basaban su impacto en reparación, repoblación, reoxigenación, redistribución, que eran nuestras 5 R de la radioterapia, a ver daño vascular, respuesta inmunogénica actualmente. Los escenarios. El primer escenario de un paciente inoperable o de alto riesgo quirúrgico. Es posible que el 25% de los pacientes que llegan a este escenario sean aquellos que comorbilidades los lleven a que no sean elegidos para la cirugía. Si bien la ASCO conviene con una definición de alto riesgo quirúrgico, deja muy claro que esa decisión se toma en el equipo multidisciplinario con los colegas cirujanos. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que la radioterapia tiene un ensayo clínico en fase 3, el TROG 0902, el CHISEL. En ese momento se estudió el tratamiento con SBRT versus terapia de 3D convencional de radioterapia y se veían muchos mejores resultados con SBRT. La SBRT logra dar altas dosis en pocas sesiones, logrando una destrucción del tumor. Entonces tuvimos resultados con sobrevida global y recurrencia libre de enfermedad. Siguiente tenemos el estudio SPACE. De igual forma se valoró en estos dos brazos dar SBRT versus radioterapia convencional. Nuevamente tuvimos buenos resultados con SBRT. Entonces, actualmente estos estudios, tanto retrospectivos como prospectivos, nos llevan a valorar que estos pacientes se pueden beneficiar de este tipo de técnicas de SBRT, tratando de tener un mayor control local de la enfermedad. Nos encontramos a la espera de estudios con mucho mayor poder estadístico para detectar sobrevida, impacto en la sobrevida. Y eso era en estudios generalmente de tumores periféricos, pero ¿qué pasa en los tumores centrales o ultracentrales, donde tenemos debemos prestar mucha mayor atención a los órganos de riesgo como los bronquios principales, el corazón? Tenemos una definición nosotros de tumores ultracentrales, aquellos que están dentro del margen de los 2 centímetros próximos, y que cuando nosotros hacemos las expansiones llegamos a tocar estas estructuras. ¿Qué pasa aquí? Entonces tenemos desarrollados estudios clínicos como el RTOG 0813, en el cual a este tipo de pacientes se fueron divididos en 5 grupos, dando fraccionamientos desde 10, 10.5, 11, 11.5 hasta 12 Grays. Y se encontró que efectivamente este es un margen de seguridad, dosis más altas sí causan un impacto en estos órganos cercanos. Por lo tanto, nos movemos en esos rangos. Y es así como se traduce en las guías de la ESMO. La guía de la ESMO sí indica que para este tipo de tumores se puede entregar fracciones, 4 a 5 fracciones. Sin embargo,
En la planificación es donde se decide. Se decide si el paciente debe mejor recibir fracciones más divididas de 6 a 15. Bien, escenario 2. ¿Qué pasa en el escenario 2? Que es un paciente operable. Entonces, aquí definitivamente las guías en el mundo no nos consideran como una opción en vez de la cirugía, porque este paciente es operable. Sin embargo, sí estamos desarrollando ensayos clínicos que busquen evaluar este escenario. Tenemos evidencias principalmente retrospectivas, revisiones sistemáticas, tenemos este estudio con muy pocos pacientes, sin embargo, ese 33 pacientes operables que recibieron SBRT tenían tasas de control local a 4 años del 96%, con una toxicidad mayor de grado 3 de solo 8%. Bien, entonces tenemos un estudio también que fue el Stas-Russell, que es un estudio pool, que unió 2 ensayos que podemos ver ahí. Definitivamente ambos ensayos no tenían mucha forma de comparar, ya que tenían diferentes criterios, por ejemplo, para la parte quirúrgica o no quirúrgica de los pacientes. Sí se vio que había una mejoría a los 3 años en la sobrevida global, sin embargo, no tenía el poder estadístico y había, como les mencioné, no tenían la homogeneidad en el acto quirúrgico. Sin embargo, nos daba pie a que sigamos estudiando, y es así que actualmente está en desarrollo 3 ensayos clínicos que tienen término para el 2024, 26 y 27, en el cual pacientes seleccionados dentro de estos ensayos van a ir a SBRT versus cirugía. ¿Y por qué? ¿Por qué la SBRT y la cirugía? ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene cada uno? Para nosotros una de las ventajas es que el paciente no entra a sala, el paciente no tiene este riesgo postquirúrgico a los 30, 90 días definitivamente que podemos cubrir lesiones que son en diferentes zonas de algún lóbulo del pulmón, lo cual no hace tan extensa la cirugía. Sin embargo, la cirugía tiene a favor que hacen un estudio histológico en estos pacientes. Recordemos que estos son pacientes early stage, no estamos hablando de enfermedad avanzada. Sin embargo, estos son puntos importantes para continuar el estudio en nuestra especialidad. Y finalmente el escenario 3, radioterapia postoperatoria, completamente resecado que ha tenido nódulo 0, 1. Estas son las 2 guías actualmente. Nosotros nos basamos en la guía de la ASCO, la guía de la ASTRO, en los cuales para estos estadios 1A, 1B, 2A, 2B, que son completamente resecados, la radioterapia adyuvante no ha mostrado algún beneficio, algún impacto en estos factores de sobrevida, por lo tanto no está recomendada como primera opción. Aquí tenemos en el estadio 3A-N2, que es uno de los que más actualmente nos lleva a pensar en el equipo multidisciplinario. De primera instancia no se recomienda la radioterapia adyuvante porque tenemos 2 estudios que han salido y uno está en publicaciones todavía. Este escenario 3A-N2 es el que lleva a nuestros pacientes pensar si son resecables, potencialmente resecables o no resecables. Y es donde entra el impacto del grupo multidisciplinario. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Y bien, tenemos el primer estudio aquí, el estudio Langart, que es un estudio fase 3, en el cual todavía está en publicación los resultados finales. Sin embargo, aquí se evaluó la radioterapia postoperatoria versus la observación de pacientes completamente resecados, estadios N2, en el cual no demostramos impacto en mejora de la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida global. Sí se observaron menos recaídas torácicas locales en estos pacientes, y la discusión está que todavía en este estudio los pacientes tenían, el 89% de ellos fueron tratados con técnicas 3D, que les mencioné que estaban en los albores de todavía la evolución de la radioterapia. Solo el 11% de ellos habían tenido técnicas IMRT, técnicas mucho mejor conformadas, con mayor control de los órganos de riesgo. Entonces aquí están las tablas en las cuales el grupo que no tuvo, bueno, aquí podemos ver todo lo que son las toxicidades, y obviamente el grupo que tenía radioterapia postoperatoria tenía mucha mayor toxicidad. Y el otro estudio es el estudio PORT-C. Es un estudio chino, es un estudio en el cual también se dividieron pacientes que iban a radioterapia postoperatoria versus observación. No tuvimos impacto en sobrevida global. Aquí sí mejoró un poco, porque ya el 89% de pacientes tenían técnicas IMRT y solo el 10% técnicas 3D. Y donde tuvimos impacto en este estudio fue en la recurrencia local. Ahí nosotros, el grupo que recibía radioterapia postoperatoria, tuvo mucho menor, significativamente, comparado con el otro grupo de observación. Sin embargo, igual como lo mencionó en la charla anterior, donde fallamos siempre está en enfermedad a distancia. Siempre va a ser.
¿Y qué pasa con el grupo que ha sido resecado, pero es R1 con bordes positivos, o es R2 con residual macroscópico que no es tributario a una nueva intervención quirúrgica, o es un N2 de alto riesgo? Entendido el N2 de alto riesgo, según la definición de la guía de la NCCN, como este grupo, ¿no?, que tenía extensión extranodal, multiestación, inadecuada evaluación de los ganglios porque no eran accesibles. ¿Qué hacemos acá? Entonces aquí la radioterapia postoperatoria tiene indicaciones. Tiene indicaciones, aquí podemos ver en este grupo que recibió no radioterapia postoperatoria, sí radioterapia postoperatoria, un impacto en su sobrevida. En esta tabla del lado izquierdo, grosso modo, todos estos pacientes fueron incompletamente resecados y se dividió en N0, N1, N2, y en todos había significancia en aquel grupo que recibía radioterapia postoperatoria. Y esto se traduce en las guías. Tenemos la guía de la ASTRO, donde en el punto F se menciona pacientes N2 de alto riesgo deberían ser tributarios de radioterapia postoperatoria. Nuestras dosis cambian si es R1, es decir, una enfermedad microscópica en los bordes, y a R2, que es una enfermedad macroscópica, nuestra dosis aumenta. Y en la guía de ESMO de igual forma. Finalmente, ¿a dónde va la radioterapia? En el escenario actual, las ponencias de la AMERON vamos a ver que están los estudios que buscan la neoadyuvancia en estos pacientes de 3A, N2, que se estudia la inmunoterapia. Tenemos el Checkmate 816, el NADIM2, estudios en los cuales en el escenario preoperatorio está valorada la inmunoterapia. Pero ¿qué pasa con la radioterapia? Entonces, actualmente tenemos evidencia de pocos pacientes. Son pocos pacientes los que se llevan a estos estudios. Estos son estudios retrospectivos. Aquí lo que muestra es que en estas pequeñas cohortes tenemos pacientes que han tenido buena respuesta patológica completa con el uso de radioterapia unida a la quimioterapia en el escenario de la neoadyuvancia, pero como les repito, son pocos todavía. Entonces, esto nos lleva a seguir ampliando los estudios en radioterapia para poder tener ensayos clínicos de mayor poder estadístico y poder ver nuestra participación. Sin embargo, nosotros somos una herramienta para el beneficio del paciente y eso no lo debemos olvidar nunca. Muchas gracias.